La respiración afloja, la mente se abre y todo dentro de ti empieza a moverse como si una puerta se desplazara sin ruido, permitiendo que una versión más tranquila de ti mismo tome el control. Una versión que entiende que cada palabra que escuchas ahora es un hilo que te conduce hacia un estado interior mucho más profundo, un estado en el que ya existe lo que deseas, un estado en el que tu imaginación no es un escape, sino la llave que abre un espacio real, un espacio donde tu energía cambia en silencio, como una corriente que se desliza bajo la superficie sin pedir permiso, preparando tu cuerpo y tu mente para entrar en una experiencia donde tu deseo deja de ser un futuro distante y se convierte en algo que ya forma parte de ti, porque durante los próximos 40 segundos quiero que te imagines una escena muy sencilla y al mismo tiempo profundamente transformadora. Quiero que te visualices dentro de un tiempo cercano, en un día cualquiera, caminando por tu casa o por una calle que conoces bien, con esa forma tranquila de moverte que aparece cuando alguien recibe una buena noticia, cuando alguien siente que por fin obtuvo lo que tanto quería. Y quiero que notes cómo el peso de tu cuerpo se vuelve más ligero, cómo tus hombros están más sueltos, cómo tu respiración fluye con suavidad. Quiero que sientas esa paz que nace cuando aquello que anhelaste durante tanto tiempo finalmente te pertenece, como si siempre hubiera sido tuyo. Reconoce esa emoción que sube lentamente, no como un estallido de euforia, sino como una calma profunda, como una certeza silenciosa, un reconocimiento interno, y mientras esta escena toma forma dentro de ti, mientras sientes cómo crece esa estabilidad que no depende de nada externo, permite que una verdad que Neville Goddard repetía una y otra vez se asiente en ti, una verdad que aprendió de Abdullah como si fuera una ley eterna. No se manifiesta lo que se desea, se manifiesta lo que uno es. No se recibe lo que se quiere, se recibe lo que se asume como verdadero ahora. Y cuando vives como si tu deseo fuera ya una realidad, la vida no tiene otra opción que alinearse contigo, porque según Neville, la conciencia es la única causa, y si tu conciencia está en el final, entonces el final se convierte en tu presente. Neville contaba que Abdullah le enseñó a no preguntarse nunca cómo iba a ocurrir lo que quería, porque el cómo no pertenece al ser humano, el cómo pertenece a la ley, y la ley siempre responde al estado, nunca al esfuerzo. Por eso insistía tanto en que la persona entrara primero en el estado del deseo cumplido, antes de esperar cualquier resultado, porque la realidad externa es lenta, es como un eco, es un reflejo que llega después, mientras que el estado interno es inmediato, vibrante, vivo, y, cuando entras en el estado final, el mundo empieza a moverse a tu favor de formas que parecen naturales, aunque no lo son, porque cada encuentro, cada desvío, cada intuición, nace de esa decisión silenciosa de colocarte mentalmente en la meta, y para Neville imaginar no es inventar, imaginar es crear, imaginar es mover la sustancia invisible de la que todo está hecho. Ahora permite que esta idea baje todavía más profundo, como una lluvia suave que alimenta la tierra. Imagina que estás frente al espejo, y que ves en tus ojos la versión de ti que ya ha manifestado lo que hoy deseas. Observa su expresión segura, la postura enraizada, el rostro relajado, porque cuando el deseo está cumplido, ya no existe tensión, ya no existe ansiedad, ya no existe espera, todo se vuelve presencia, todo se vuelve normalidad, todo se vuelve hogar, y cuanto más familiar te resulta esta sensación, más estás entrando en el estado que crea la manifestación. Imagínate viviendo un día entero como si ya hubiera ocurrido. Por la mañana te despiertas con esa calma ligera de quien no tiene nada que alcanzar porque ya lo tiene. Durante el día, haces pequeños gestos con una serenidad que antes parecía imposible. Y cuando hablas con otras personas notas que hay algo dentro de ti que ya no tiembla, algo que no duda, algo que sabe. Y cuando llega la noche sientes que el mundo entero se ha movido apenas un poco para acercarte a tu final, porque la realidad responde al estado y porque estás aprendiendo a ser la versión de ti que vive en el final, en lugar de esperar verlo. Cada vez que vuelves a este estado estás diciéndole al universo que esta es tu nueva identidad, que esta es tu nueva casa interior, que esta es tu nueva verdad. Y cuanto más tiempo te quedas en esta posición invisible,
más se reorganiza la vida alrededor de lo que te has convertido. Y según Neville, no es cuestión de fuerza ni de lucha, es cuestión de sustitución. Debes sustituir el estado viejo por el nuevo. Debes reemplazar la identidad de carencia por la identidad de realización. Debes cambiar el futuro por el presente, porque la ley responde al presente de tu imaginación, no al futuro de tu deseo. Respira ahora y permite que tu cuerpo entre más profundamente en esta vibración de final cumplido. Deja que las sensaciones guíen tus movimientos internos. Permite que la certeza se vuelva natural. Permite que la idea de tu realización sea tan normal como un recuerdo antiguo, porque cuando el final se siente como un recuerdo, la manifestación se vuelve inevitable. Y mientras todo esto se mueve dentro de ti, deja que una frase simple se convierta en un nuevo comando interno, una declaración que fortalece tu estado interior. Yo vivo como si mi deseo fuera ya realidad. Escribe esta frase en los comentarios y permite que cada letra actúe como un ancla que mantiene firme tu estado. La continuidad de la escena que empezaste a vivir se despliega sin esfuerzo, porque la mente sabe hacia dónde ir cuando deja de buscar y simplemente empieza a ser, y en ese ser aparece la profundidad del estado que Neville llamaba el final, un territorio interno que no vibra de espera, sino de reconocimiento, como cuando vuelves a un lugar conocido y el cuerpo responde con una calma natural, una calma que te recorre como una ola silenciosa y abre espacio para que una nueva identidad se establezca sin dudar. En este movimiento suave tu imaginación construye ambientes que ya no tienen el sabor del futuro, sino del presente vivido, porque cada detalle que observas, cada gesto que sientes, cada pensamiento que coincide con esta realidad cumplida, fortalece la sensación de hogar interior, y mientras caminas dentro de este escenario notas la naturalidad de tu presencia, una manera diferente de ocupar el espacio, una postura sin tensión, como si el cuerpo supiera que nada falta, nada está lejos, nada está suspendido. La luz entra por las ventanas como si la hubieras visto miles de veces. Los objetos no requieren explicación, simplemente forman parte de tu día, y es precisamente esa simpleza la que consolida el estado, porque la manifestación no nace de la euforia, sino de la naturalidad con la que aceptas lo que ya pertenece a tu conciencia. Las sensaciones en tu pecho fluyen con un ritmo estable. No hay picos ni caídas. Solo una presencia que se intensifica y construye un puente invisible entre tu mundo interno y el externo. Un puente que no fuerza ni empuja, sino que acompaña con pasos firmes, como un latido seguro que dirige el movimiento de tu realidad. Todo a tu alrededor respira contigo, como si la escena estuviera viva y reaccionara a tus variaciones internas, porque la conciencia que asumes es la conciencia que crea, y cada vez que permaneces aquí, aunque sea unos segundos, permites que tu identidad se reescriba desde dentro sin necesidad de palabras ni explicaciones. Tu versión realizada se mueve con gestos tranquilos, precisos, intencionales, como alguien que no necesita convencer, porque la verdad existe por sí misma, y esa versión de ti vive ya en el resultado, vive en el punto donde la mente no imagina cómo podría ser, sino que reconoce cómo es. Y mientras sigues sus movimientos, te das cuenta de que ya no observas desde afuera, estás participando, estás viviendo, estás convirtiéndote. Cada paso dentro de esta escena tiene el peso natural de lo cotidiano. Nada es artificial, nada está lejos, y esa naturalidad es la señal de que el estado anterior se está disolviendo, dejando espacio a una nueva configuración interior que se adhiere a ti como una segunda piel, una piel que no se cae, que se ajusta perfectamente a la forma de tu identidad nueva. Tu mundo interno se expande como un círculo lento, un movimiento imperceptible pero presente, una expansión que trae consigo la certeza de que tu realidad externa se alineará inevitablemente, como el agua que siempre encuentra su camino incluso entre obstáculos. Las emociones se vuelven densas pero suaves, firmes pero ligeras. No oscilan entre esperanza y duda. Avanzan como una corriente estable que llena cada rincón de tu interior, y a medida que avanzan notas, como la idea del tiempo se disuelve, porque en el final no existe la espera, solo existe la presencia, solo existe la posición mental que declara, esto es mío, esto me pertenece,
Esto es mi estado. Tu versión realizada se sienta, camina, respira y actúa dentro de esta realidad con una sencillez que arrastra a todo tu ser hacia la misma vibración, y mientras observas esos gestos y esas sensaciones percibes cómo cada célula de tu cuerpo parece alinearse bajo una instrucción silenciosa, como si la postura interna se ajustara con precisión. Las paredes del espacio que habitas te envuelven como un lugar familiar. Todo vibra contigo, y tú vibras con todo lo que te rodea, porque esto ya no es un escenario imaginado, es un territorio que estás ocupando, un territorio que reconoce tu presencia como algo natural y coherente. Cada respiración te lleva más profundamente hacia el estado del deseo cumplido, y tu energía adquiere una calidad nueva, más firme, más completa, como si hubieras llegado al punto exacto, donde deja de ser necesario controlar, porque la identidad que vives está terminada, formada y segura de su propia existencia. Las horas se deslizan sin que lo notes. Todo se mueve con una fluidez perfecta, como si el tiempo hubiera decidido adaptarse a tu configuración interna, y dentro de esa fluidez, sientes que ya no hay. La distancia entre lo que vives por dentro y lo que ocurre por fuera no es una separación, es una continuidad suave, un eco coherente que responde al movimiento de tu conciencia. La escena sigue, se expande, respira contigo, y tu estado permanece firme, arraigado, real, como una tierra que por fin reconoces como tuya. La escena continúa moviéndose sin interrupciones, como un flujo que avanza por sí mismo, un paisaje interior que se amplía con la misma naturalidad con la que el amanecer se despliega sobre el mundo, y cada detalle que aparece trae una sensación de cumplimiento, una sensación que no necesita explicaciones ni análisis, porque pertenece a una capa profunda de la conciencia, una capa que reconoce de inmediato la verdad de la identidad que estás asumiendo. En este espacio interior tu presencia se vuelve más llena, más definida, como si un contorno que antes estaba borroso comenzara a delinearse con precisión, y esta precisión no nace del esfuerzo, nace de la familiaridad, porque cuando una realidad se vuelve familiar para tu imaginación, se vuelve inevitable en tu vida externa. Las habitaciones que recorres en esta escena tienen un ritmo, un silencio, una luz que son tuyos. Cada paso lleva el peso de la certeza, cada respiración tiene la suavidad de la confianza. Y mientras te mueves percibes algo que antes no estaba, la naturalidad. Ninguna parte de ti está intentando imaginar, simplemente estás viviendo, atravesando este espacio como si realmente fuera tu día a día, como si fuera tu casa, como si fuera tu destino ya cumplido. El cuerpo responde a este estado con una quietud que baja por los brazos, las piernas, la espalda, una quietud que no creas tú, que surge de forma espontánea, al reconocer el estado en el que estás, y esa quietud es la señal más pura de que tu identidad se está reajustando, como si cada fibra se adaptara a la forma de quien te has convertido. En la escena encuentras tu versión realizada en 1000 pequeños gestos, la manera en que abre una puerta, la manera en que se sienta, la manera en que mira por la ventana, la manera en que respira con un ritmo que ya no conoce la carencia, y mientras observas estos movimientos, te das cuenta de que no existe separación entre tú y ella. Son la misma persona, la misma identidad, el mismo estado. Todo se funde en una sola presencia que avanza con fluidez, como un río que corre sin obstáculos, y cuanto más permites que esta fusión ocurra, más tu mente acepta esta nueva posición como algo estable, algo verdadero, algo que no necesita confirmación. La vida cotidiana de esta versión de ti se desarrolla ante tus ojos como una secuencia natural, el simple gesto de tomar un objeto, la sensación del suelo bajo los pies, la temperatura del aire, el sonido suave de un movimiento en la habitación de al lado. Todo cuenta una historia precisa, la historia de alguien que ya vive en la realización, alguien que no mira más el deseo como un punto lejano, sino como un recuerdo arraigado, como un hecho interior que ya encontró su forma. Cada detalle contribuye a fortalecer el estado, el olor de algo que reconoces, la textura de un objeto que tocas con familiaridad, el modo en que la luz descansa sobre los muebles. Y cada vez que estos elementos aparecen, es como si toda la escena respirara contigo,
como si te reconociera, como si dijera sin palabras que ya regresaste. La mente recibe este regreso con un alivio profundo. Ya no hay tensión en el pensamiento. Ya no existe esa sensación de perseguir algo. Solo queda una presencia estable, amplia, fluida, que se extiende en todas direcciones y da cuerpo a tu identidad realizada. Al caminar por este espacio percibes un silencio que no está vacío, está lleno, denso, vivo, un silencio que habla sin hablar, que amplifica cada sensación, que vuelve todo más claro, como si el mundo interior hubiera sido pulido y ahora reflejara con precisión cada fragmento de tu conciencia. Tu versión realizada hace pequeños gestos que revelan su nueva posición, la tranquilidad en la forma de mover las manos, la calma al abrir un libro, la ligereza al recibir un nuevo día, y cuanto más observas, más sientes crecer dentro de ti la misma postura, la misma manera de percibir la realidad, porque estás absorbiendo esa identidad igual que se absorbe un perfume, lentamente, naturalmente, inevitablemente. El día se desarrolla con una linealidad que no exige esfuerzo. Cada escena fluye en continuidad como un hilo que nunca se rompe, y esta continuidad es la prueba de que tu imaginación ya no intenta construir algo, está recordando algo, como si esta realidad hubiera estado siempre allí esperando por ti, y tú solo estuvieras reencontrando el camino de regreso a casa. Las sensaciones se vuelven más cálidas, más redondas, más seguras, y la certeza crece como una raíz que se extiende por la tierra, una raíz que se aferra sin ruido, sin declaraciones, porque la verdad no necesita ser pronunciada, solo necesita ser vivida. Tu identidad realizada vive un día que fluye como agua clara, una taza apoyada sobre una mesa, un paso lento sobre un suelo familiar, una ventana abierta a un aire que trae paz, una pequeña sonrisa que nace sin razón, porque nada pertenece ya al peso del deseo, todo pertenece a la naturalidad del final, y en esta naturalidad el cuerpo se relaja aún más, la respiración se hace profunda, la mente se expande, como si hubiera encontrado por fin el punto exacto donde descansar. Todo se mueve, en una continuidad perfecta, fluida, ininterrumpida. Absorbe la misma naturalidad, la misma calma que nace de algo que ya no debe alcanzarse, porque ya está integrado, ya está vivido, ya está asumido, y a medida que avanzas, notas cómo las paredes parecen acercarse de manera acogedora, como si reconocieran tu identidad sin dudar, y cada paso se vuelve una afirmación silenciosa del estado nuevo que habitas, una forma de caminar que no pide aprobación, que no busca señales, que simplemente fluye como un cauce continuo alineado con una realidad ya formada, mientras la luz que entra por los pasillos se vuelve suave, cálida, familiar, llevando una sensación de que nada está fuera de lugar, de que cada elemento existe para confirmar tu nueva posición interior, y esa confirmación no emite ruido ni énfasis, solo está presente, acompañando cada cosa como un suspiro constante, y tu versión plena se acerca a una mesa, toca un objeto, acomoda algo con la tranquilidad de quien vive en su verdad, y ese gesto sencillo hace que el ambiente vibre, como si todo a tu alrededor se ajustara a tu presencia, como si el espacio entero reconociera tu identidad renovada, y no aparece un solo pensamiento que interrumpa el flujo, todo sucede en un ritmo uniforme que no tiembla, que no vacila, que no se rompe, y esa uniformidad fortalece el estado interior porque la coherencia repetida sin interrupciones es lo que lo sostiene, mientras cada objeto que encuentras parece impregnado de un significado silencioso, no simbólico, sino familiar, como si hubiera sido elegido por tu versión final para recordarte quién te has convertido, y este reconocimiento te muestra que ya no estás imaginando un escenario posible, estás viviendo una realidad interna que ya tomó forma, y los espacios que recorres se expanden y se estrechan con la misma suavidad de un sueño lúcido, pero sin esa sensación irreal de los sueños, porque aquí todo es concreto, estable, tangible, como si la consistencia de las cosas naciera de la calidad de tu estado, y no al revés. Y tu presencia se mueve con calma entre colores elegidos, superficies conocidas, sonidos suaves que se integran como parte de la escena,
y esta sinfonía de elementos crea en ti una raíz más profunda, un sentido de pertenencia que no se fuerza, que surge solo, casi inevitable, mientras cada gesto añade espesor a tu identidad, como la mano que roza el borde de una silla, el modo en que te inclinas para mirar una ventana, la precisión con que colocas un objeto como si siempre hubieras pertenecido a ese entorno. Y todas esas acciones forman un lenguaje sin palabras que cuenta la historia de quien vive en la conclusión, y no de quien solo la imagina, mientras el suelo registra el peso de tus pasos con un ritmo que no conoce incertidumbre, una huella constante que sigue a tu versión completa, y la acompaña como si fuera impulsada por una corriente ligera que no tiene comienzo ni final, solo movimiento, y los detalles siguen apareciendo, la línea curva de un mueble, la disposición natural de los objetos, la temperatura perfecta del aire que roza la piel, todo participa en la construcción de tu estabilidad interior, como si la escena hubiera sido diseñada para reflejar tu nueva identidad, sin que ninguna parte de ti busque confirmaciones ni tienda al futuro, porque todo queda inmerso en un presente que se expande como agua tranquila, un presente que sostiene por completo el estado del deseo ya realizado, con sensaciones amplias, llenas, envolventes, como una vibración lenta que recorre todo el cuerpo y disuelve los últimos restos de espera, dejando solo la presencia pura, mientras el movimiento deja de ser una secuencia de acciones y se convierte en la expresión natural de tu identidad transformada, un lenguaje corporal que comunica sin explicar, un fluir continuo sin fracturas, y el mundo interno responde manteniéndose suave y estable al mismo tiempo, una combinación que robustece cada segundo dentro de este estado, mientras nada en la escena muestra esfuerzo porque todo fluye, todo es coherente, y todo sigue una sola dirección, la de la integración total de tu deseo ya cumplido, y el ambiente interior continúa creciendo alrededor de tu presencia, moldeándose como una estructura que se adapta al ritmo de tu identidad plena, y cada detalle que surge parece construido para ser la prueba silenciosa de lo que ya eres, una prueba que no busca atención, que simplemente aparece en cada gesto, en cada percepción, en cada vibración mínima que atraviesa el espacio, mientras los movimientos de tu versión realizada mantienen un ritmo constante, sin oscilaciones, como si el cuerpo hubiera encontrado una frecuencia natural que sostiene el entorno entero, y esa frecuencia se refleja en las superficies que tocas, en el aire que roza la piel, en la manera en que la luz acaricia suavemente los objetos, y la habitación en la que te desplazas guarda un equilibrio perfecto, un orden que no es rígido sino delicado, un orden que no impone ni instruye, que solo existe, como parte de tu identidad renovada, permitiéndote cruzar el espacio con la calma de quien no tiene nada que esperar, nada que alcanzar ni conquistar, mientras las manos se deslizan por materiales familiares, la suavidad de una mesa, la tibieza de un objeto, el borde de un mueble que reconoces sin mirarlo, y cada contacto trae una sensación única, una confirmación de que tu presencia está integrada en este lugar de manera total, como si siempre hubiera sido parte de la misma construcción. Mientras los colores no buscan destacar, no llaman tu atención, solo se armonizan con tu estado interior, creando una atmósfera que habla con la misma voz silenciosa de tu identidad realizada, extendiéndose por cada rincón, dando forma a la estabilidad que sientes en el pecho, mientras tus acciones no tienen principio ni final, fluyen como olas suaves que se suceden sin interrupción, una continuidad que vuelve cada movimiento natural e inevitable, como si tu día interior siguiera por sí mismo, guiado por una coherencia imposible de romper, y el suelo responde a tus pasos con una firmeza constante, un sostén que acompaña al cuerpo sin oponerse, como un terreno perfectamente alineado con el peso de tu identidad ya completada, y esa sensación sube por la columna, haciendo tu postura más segura, más centrada, más enraizada, y cada vez que te detienes, el espacio se adapta a tu quietud, como si respirara contigo, como si hubiera un diálogo silencioso entre tu identidad renovada y todo lo que te rodea, un diálogo sin palabras que mantiene viva y coherente toda la escena, mientras tu mirada recorre los objetos como quien reconoce lo que siempre le ha pertenecido, sin sorpresa ni impacto,
solo con la naturalidad de una familiaridad profunda que constituye la esencia del estado final, la evidencia de que la imaginación ya no visita el futuro, sino que vive el presente de tu manifestación, mientras las superficies reflejan la luz con una suavidad uniforme, como si todo hubiera sido dispuesto para mantener una sensación de calidez y seguridad, y ese calor se extiende hacia adentro, alcanza las emociones, disuelve tensiones que quizá ni conocías, y deja solo la vibración estable de la plenitud, mientras tu versión realizada continúa su día interior, con movimientos que parecen parte de un código preciso, un lenguaje hecho de gestos simples, un objeto colocado con cuidado, una puerta cerrada con suavidad, una silla movida sin ruido, y esos gestos crean una sinfonía silenciosa que sostiene el estado completo, mientras el aire se mantiene constante, con una temperatura que se ajusta a tu cuerpo, como si fuera guiada por una inteligencia invisible que conoce cada necesidad, creando una armonía que envuelve todo, mientras sigues moviéndote y la escena se renueva sin cambiar, crece sin alterarse, como si el tiempo ya no pudiera modificar nada, y esta suspensión natural vuelve todo más real, más sólido y más enraizado en tu conciencia, mientras el cuerpo no siente necesidad de acelerar y la mente no busca otros escenarios porque todo está presente, todo está completo, y todo respira contigo en un ritmo perfecto que jamás se interrumpe. Cada movimiento dentro de la escena sigue un ritmo constante, parecido a un río que avanza sin prisa, sin desviarse, sin formar ondas bruscas, y esa continuidad alimenta tu estado interior como una corriente que llena poco a poco un recipiente hasta completarlo por entero, mientras la percepción del suelo que sostiene tus pasos no cambia, se mantiene firme y suave a la vez, como un terreno que se adapta a tu presencia sin oponerse, y esa sensación de sostén se extiende por la espalda, llevando un alivio que no necesitas buscar, porque llega solo, con naturalidad, y la mirada recorre los objetos alrededor con la misma facilidad de quien observa algo que ve todos los días, una familiaridad que se convierte en la base del estado final, porque lo que se vuelve normal se hace real con una rapidez infinita, y lo que se siente cotidiano se manifiesta sin esfuerzo. El aire que envuelve la escena conserva una temperatura estable, un equilibrio que coopera en la construcción de tu identidad, como si el clima fuera sensible a tu estado y lo reflejara en cada matiz, haciendo más firme tu presencia, mientras las manos continúan moviéndose con una precisión tranquila, realizando pequeños gestos que parecen parte de un hábito de siempre, no un ritual nuevo, sino una costumbre tan integrada que tu versión realizada podría haber vivido esta escena miles de veces y el cuerpo conservaría cada detalle, sin tensión en los músculos, sin apuro en la respiración, sin distancia entre lo que deseas y lo que sientes, existiendo solo este estado pleno que avanza con la misma calma con la que un día sereno se desarrolla sin dificultades. La habitación, en respuesta, se mantiene viva dentro de su quietud. Los contornos permanecen definidos, los objetos continúan en su sitio, los sonidos apenas se escuchan, y todo contribuye a formar un ambiente que sostiene tu identidad como un marco perfecto sostiene una obra, porque el ritmo de la escena sigue estable, una línea continua, que jamás se corta y que acompaña tu presencia como un eco fiel, sin fracturas, sin pausas, sin oscilaciones, solo un flujo que avanza sin interrupciones y que se siente tan natural que no necesita ser controlado. La profundidad de tu espacio interior se abre como un horizonte que sigue cada paso, un entorno que nunca ofrece resistencia, sino que recibe cada movimiento con la naturalidad de algo que ya te pertenece, algo que siempre ha sido tuyo, como si hubiera sido creado desde el inicio para ser habitado por tu versión cumplida, mientras cada gesto continúa desarrollándose con una fluidez impecable. La mano que toca un objeto lo hace con la seguridad de quien no está explorando, sino reconociendo. El cuerpo que se desplaza no busca equilibrio porque ya lo tiene, y el aire que entra y sale no sigue un ritmo impuesto, sino uno espontáneo que nace del sentido de totalidad que vibra ahora en el pecho. Las superficies mantienen la misma suavidad estable, la misma temperatura acogedora,
como si respondieran a tu energía interna y se ajustaran exactamente a tu vibración, formando un ambiente que no contradice tu presencia, sino que la acompaña en cada instante, mientras el suelo sigue siendo firme bajo los pies, un apoyo que no cambia aunque la escena se amplíe, y esa firmeza se refleja en tu postura, que permanece centrada, tranquila, enraizada, como si el cuerpo supiera con exactitud cuál es su lugar. Los colores alrededor siguen armonizados, sin tratar de llamar demasiado la atención, sin competir entre ellos, creando un campo visual equilibrado que acompaña cada movimiento con un calor constante, un calor que se extiende dentro de ti como una serenidad que no tiembla, mientras las sombras se mueven con el ritmo natural de la luz, un movimiento lento que no altera la escena, sino que la embellece con variaciones sutiles que confirman la continuidad del estado, como si cada pequeño cambio estuviera justo donde debe estar. Tu versión realizada continúa moviéndose con una coherencia impecable. Cada paso tiene la misma precisión, cada gesto la misma suavidad, cada decisión la misma naturalidad, y esa coherencia expresa sin palabras que ya no existe distancia entre lo que vives y lo que eres, mientras las manos tocan los objetos como si formaran parte de tu identidad desde siempre, como si hubieran pertenecido a tu mundo desde hace mucho, y esa familiaridad convierte la escena en un territorio auténtico, no imaginado, sino internamente real. Las ventanas dejan entrar una luz que no solo ilumina, sino que acompaña, una luz que se desliza sobre las superficies con una dulzura que parece surgir de tu propio estado, como si la luz supiera qué intensidad mantener para hacer todo más estable, mientras el aire se conserva lleno, envolvente, llevando un equilibrio que no necesita variaciones, como un clima que responde a tu respiración y copia su tranquilidad, haciendo la escena todavía más uniforme, más arraigada a tu presencia, y cada parte del espacio parece estar colocada por una lógica profunda, el borde suave de un mueble, el peso preciso de un objeto en la mano, el silencio que descansa sobre las paredes, todo contribuye a la coherencia, como piezas exactas de un mosaico que forma tu nueva identidad. El cuerpo sigue movimientos lentos y precisos sin necesidad de acelerar o corregir nada, como si hubiera integrado totalmente la vibración del final, y ahora la expresara en cada detalle, mientras la percepción del tiempo cambia. Deja de ser una línea que avanza y se convierte en un campo inmóvil donde te mueves libremente, sin prisa, sin tensión, sin la presión de un futuro por alcanzar, porque solo existe la realidad que vives en este instante, y cada paso añade profundidad al estado, cada respiración añade consistencia, cada sensación añade solidez, construyendo desde dentro algo que crece sin ruido, sin pedir atención, como un árbol que crece de noche, en silencio, con fuerza, con continuidad, sin que nada parezca fuera de lugar, sin que ningún detalle se sienta forzado, porque todo es coherente con tu identidad, como si el ambiente entero hubiera sido creado por tu conciencia para ser un reflejo de tu transformación, y el flujo sigue constante, una ola larga, que no deja de avanzar, un movimiento que sostiene a tu versión completa como un mar calmado sostiene la navegación.